Estamos por entrar en el libro de Esdras. Nos quedamos con Israel cautivo en Babilonia. Y la semana pasada hablamos los beneficios que obtuvo Judá en Babilonia, con Judá muy contrario a las tribus a las 10 tribus de Israel que no se desintegraron. Judá aprendió del exilio. Todo eso lo hablamos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en el estudio de Esdras. Vamos a ver por qué después de 70 años que Judá, para no seguir hablando de Israel en el norte, pero ya lo que vamos a conocer por Israel de ahora en adelante es solamente ¿qué cosa? Judá. Lo que conocemos de Israel es Judá y algunos pequeños grupos de personas, otras tribus que regresaron, pero tan pequeñas que fueron absorbidas por la tribu de Judá. Pero vamos a ver por qué después de 70 años de que fue totalmente desalojado Israel de su territorio y llevado a un lugar tan lejos como Babilonia, ¿por qué regresaron? Claro, espiritualmente sabemos por qué regresaron, porque tenían la promesa de Dios, pero históricamente el reinado de Nabucodonosor en Babilonia terminó en el año 562 antes de Cristo. Fue el último gobernante caldeo. Acuérdense que ese imperio era el imperio de los caldeos. Hoy en día los caldeos que quedan son los católicos de Irak. Los católicos de Irak son los verdaderos caldeos, esos son los descendientes de los caldeos. Fueron los caldeos que se convirtieron al cristianismo, por eso se le llama a los católicos de Irak caldeos y por eso hablan todavía pues el idioma antiguo, el asirio. Son así como los coptos, los cristianos de Egipto son los verdaderos egipcios, no los árabes que vinieron después, pues los cristianos de Irak son los descendientes de los caldeos. A la muerte de Nabucodonosor, el imperio caldeo decayó rápidamente. ¿Cuál fue la causa de que el imperio caldeo cayó tan rápido, un imperio tan grande que se acuerdan que dijimos la semana pasada, que tomaba desde el Éufrates hasta el norte de África? Mira tú qué clase de extensión tenía el imperio caldeo babilónico de Nabucodonosor. ¿Cómo se cayó tan rápido? Se cayó en 2 o 3 años. ¿Por qué? Por la iniquidad y el paganismo de los babilonios. Eso acabó el imperio. Tal como eso mismo acabó con el imperio de Roma. Y tal como eso está acabando con el imperio de nosotros donde vivimos hoy. Los grandes imperios se han caído por esto, por la iniquidad y el paganismo. ¿Qué cosa es la iniquidad? La iniquidad no es una enfermedad que se pega. La iniquidad es todo el conjunto de todas las cosas malas. Pero ya llevado al extremo. La iniquidad no es algo malo, sino algo malo extremadamente malo. El Imperio Romano se cayó por la iniquidad. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano llegó a un grado de decadencia que tengo que confesarle, nosotros lo superamos. Nosotros superamos al Imperio Romano ya en estos momentos. Yo nos horrorizaba antiguamente con las cosas de Calígula, pero ya hemos llegado más y hemos sobrepasado el paso de la corrupción sexual y la corrupción de inmoralidad y la corrupción religiosa de Roma. Pero 500 años antes de Roma también cayó el imperio caldeo. Y cayó precisamente por eso, por la religiosidad de Babilonia. Era una religiosidad, aparte de ser pagana, de servir al Dios vivo, estaba extremadamente mezclada con la sexualidad. Pero la sexualidad mal usada, tal como lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día hay una nueva religión, hay una nueva religión que se nos quiere imponer y es la religión de la sexualidad desordenada. Yo tocar un pequeño grupo de personas que tienen un tipo diferente de sexualidad, que creo que en Estados Unidos es el 2%, ahora dominan toda la nación. Y nadie puede decir absolutamente nada. No en este país, gracias a Dios, pero me enteré el caso en otro país que hay un sacerdote que parece que el sacerdote tiene un novio. Y parece que no lo oculta. Y el obispo no lo puede quitar porque si el obispo lo quita por las leyes del país, va preso por ser homofóbico. Hasta el punto hemos llegado que eso es una dictadura. Eso es una verdadera dictadura. Es una sexualidad desordenada que es la que se forma de ella una especie de religión
oficial. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, hubo una marcha en México a favor del matrimonio normal y de la vida, fueron 1 millón de personas. Y ni Facebook, ni Univisión, ni nadie dijo una sola palabra. Ahora 4 personas que ahí se ponen con un tambor a tocar y salen en todos los noticieros, desafortunadamente. Miren cómo, y yo la ver con mi familia ayer y decíamos, fíjate que todas esas cadenas, Facebook y todo eso, y eso que Facebook se reunió el otro día con el Papa, pero parece que no le hizo mucho efecto. No sé qué fue hacer el dueño de Facebook a reunirse con el Papa, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo hablábamos el otro día con mi familia, fíjate cómo es eso, que hay una ley que diga que no se puede pasar por televisión las marchas pro vida. ¿Hay alguna ley? Y de buena primera todos los canales lo hacen. Es como si hubiera alguien detrás dando órdenes. Y no es que uno quiera ser paranoico, que ahí están cuando alguien decidió que ya no se decía más Navidad, ¿se hizo alguna ley prohibiendo las Navidades? No. Y de buena primera, de un año para otro, ningún canal volvió a adornar, ni ningún canal volvió a mencionar la Navidad. Aquí en España, en Inglaterra, tú te das cuenta que detrás de todo eso hay alguien que está moviendo esas cosas, y yo estoy seguro de quién es y que huele a azufre. Porque si tú dijeras, se han sacado leyes, tú dices, bueno, pero tú ves que pasa una cosa y todo el mundo actúa de la misma forma, como si estuvieran dando un patrón en un país y en otro país. Estoy viendo el otro día, esta pobre mujer, iba a ponerlo y después no lo puse, esta pobre mujer, no sé si fue en Afganistán o fue en los lugares que ocupa ISIS, salió a la calle con el velo musulmán, pero con la cara sin tapar, pero vestida de largo con todo. La cogieron en medio de la calle, llamaron a una pila de gente, echaron un sermón y le pegaron un tiro a la mujer que venía con la cesta de comprar. ¿Y las feministas? Las feministas desfilan con letreros que digan basta de islamofobia. O sea que las feministas apoyan a los islamistas y los islamistas matan a las mujeres como si fueran perros. ¿Alguien entiende eso? ¿Por qué las feministas estas apoyan a los islámicos? Porque los islámicos están en contra del cristianismo. Y la agenda de todos ellos los une. Yo discutí el otro día con una persona, le decía, mira, tú ves que todo el mundo dice, no, que si Trump, y que es esto, que si lo otro. Yo le decía a una persona, yo me apuesto el dinero que no tengo, que si Marco Rubio o Ted Cruz son los candidatos, ningún latino vota por ellos. Como si Condoleezza Rice es la candidata, ningún negro vota por ella. Porque se escudan detrás de la raza latina o negra, lo que sea, pero lo que hay detrás es una agenda liberal. Estoy seguro que con Marco Rubio ningún latino hubiera votado. O sea que eso es más allá de la persona, es una agenda que estamos... Y esto que estamos viviendo ahora, yo se lo expliqué cuando el Imperio Romano, y ahora vemos el Imperio Babilónico, todos los imperios caen por eso mismo, por la inmoralidad, que es la iniquidad, y por el paganismo. ¿Cómo estamos hoy? Paganismo, que es lo que hay afuera de nosotros. Un paganismo agresivo. No es ni siquiera un paganismo pasivo, un paganismo totalmente agresivo contra el cristianismo. Yo creo que tan agresivo, bueno, ya está, el Papa lo dijo el otro día, también lo ha dicho en todos los medios de comunicación, en lo que va del siglo. ¿Cuántos años van del siglo? 16. Han muerto el triple de los cristianos que murieron en los 300 años de persecución al principio. Los cristianos de Nerón, de todos los primeros 300 años de la iglesia, en estos 16 años han muerto el triple de los cristianos de los 300 primeros años. Lo que pasa es que eso no estamos diciendo ni los del 99, ni los del 80, estamos diciendo solamente del 2000 al 2016. Pues Nabucodonosor, el imperio se cayó, como vimos el imperio ruso, que también se cayó delante de nuestras narices en menos de 3 meses, se derrumbó por la iniquidad y el paganismo. Nabucodonosor fue seguido por Amil Marduk,
Ese lo vimos en Segunda de Reyes 25, que lo llaman Evil Merodach, quien reinó menos de 2 años. Después hubo otro Neriglissar, que gobernó 4 años. Después hubo otro rey, Labasimurduk, que fue depuesto 9 meses después de comenzar. O sea que hubieron una serie de caudillos después de Nabucodonosor, pero todo fue bajando bajo el mandato de uno que vamos a ver cuando Daniel, que se llamaba Belsasar. El pueblo de Babilonia se sentía extremadamente disgustado por la corrupción que prevalecía en la nación. En tanto que estaba Nabucodonosor de pie y firme, ningún enemigo se atrevió a atacar. En cuanto el imperio babilónico empezó a debilitarse, toda la gente que lo apoyó se le lanzó encima. Y por eso, al este del Golfo Pérsico, 2 naciones estaban creciendo a la vez que bajaba Babilonia. ¿Cuáles eran? Los medos y los persas. Los medos y los persas eran las naciones que estaban creciendo según Babilonia se desintegraba, y se unieron bajo la dirección de un gran gobernante que va a aparecer ahora en todos los libros que vamos a leer, que es Ciro, el rey Ciro, el gran rey Ciro. O sea, estamos viendo que toda la palabra de Dios está insertada dentro de la historia. La palabra de Dios de nosotros no es un invento de que no se puede comprobar. Todo lo que hemos visto sucede y está en los libros de historia. Ciro, que fue llamado Ciro el Grande. Y esta alianza de los medios y los persas se volvieron contra Babilonia. Y Ciro es que va a influir en toda la historia de la casa de Israel. Cuando Ciro el Grande surge en la historia en el año 559 a.C., como gobernador de la pequeña provincia de Asán, un distrito mucho más al norte de Babilonia, al sur de Media, por los montes Sagros. Asán estaba bajo el yugo de Media, y Ciro se rebeló, y toda la gente se pasó al bando de Ciro, y Ciro fue elegido por los medos para ser su rey. La capital de Ciro era Ecbatana, que hoy en día, si mis conocimientos geográficos no me fallan, está en Armenia, en lo que es hoy el país creo que, si no me equivoco, creo que es la capital de Armenia, o sea que es una zona que está un poco más arriba de Turquía. Todo el tesoro cayó en manos de Ciro, y en 10 años Ciro se convirtió en el emperador del imperio Meda, y que comprendía Persia, lo que es Irak, hoy el norte de Asiria, Armenia, el Asia Menor. O sea, fue un imperio bastante grande. En el año 539 Ciro avanzó contra Babilonia, y Babilonia le abrió las puertas sin presentar batalla, no tiraron ni una flecha. Ciro conquistó, de acuerdo con Daniel, Belsasar vio la escritura. ¿Se acuerdan la escritura en la pared del profeta Daniel? Vio el anuncio, Belsasar, que era el rey en ese momento, vio el anuncio de la caída de Babilonia el día antes de que Ciro entrara a la ciudad. Eso lo pueden ver en Daniel 5. La caída de Babilonia marcó el fin del poder mundial semita. Bueno, no se confundan. Hoy en día los semitas, ¿quién todo el mundo le dice? Los judíos. Pero los semitas no son solamente los judíos. Los semitas es una raza que cubre todo el Medio Oriente. Los árabes son semitas, porque todos provienen ¿de quién? De Abraham. Por eso cuando Rubén va a Israel, entonces una de las virtudes de Rubén es la prudencia. Él le dice a la guía de nosotros que ella es prima de los árabes, y a Rebeca le dan convulsiones porque dice que no quiere ser. Pero todos ellos son semitas. Por eso, cuando cayó Babilonia, que era de raza semita, ya pues el imperio semita se terminó, comenzó este imperio de los persas. ¿Los semitas no existen en la vida? Sí, los judíos son semitas y los árabes también, pero digo el poder, el imperio, como Nabucodonosor, que tenía ese imperio tan grande, el imperio semita pues decayó. Y comenzó el imperio de la raza indoeuropea, de donde descendemos nosotros. Nosotros descendemos de la raza indoeuropea.
europea. Y de ahí comienza, de ahí venía, de esos centros, venía Ciro. Y fue como se apoderó del dominio mundial y del destino político del mundo. Tuvo en manos de la raza indoeuropea y fue cuando la raza se empezó a extender. Ciro, en un libro que estuve leyendo, que nació para ser líder entre los hombres. Y lo más importante para nosotros, por eso estoy leyendo todo esto, que introdujo una nueva forma en el trato con los pueblos conquistados. En lugar de tiranizar, Ciro, esta fue la política de él, en vez de tiranizar a los pueblos que había conquistado y mantenerlos sujetos por la fuerza, trató de hacerlos sus vasallos. O sea, en vez de tiranizarlos, ¿qué dijo? Bueno, ahora ustedes van a ser vasallos míos, ustedes sigan sus cosas, su religión, su gobierno, todo, lo único que tienen que hacer es, yo le doy las instrucciones. Es como el sistema de estados de Estados Unidos, que la Florida es un estado, Georgia es otro estado, pero todos están unidos a la federación, cuya capital es Washington, pero cada estado tiene su policía, tiene sus leyes, tiene sus cosas. Eso fue lo que hizo Ciro. En vez de decir, todos ustedes son esclavos míos, todos, yo los mando, hacen lo que les da la gana, dijo, no, ustedes van a ser de ahora en adelante vasallos míos. Y fue particularmente considerado con las religiones de los pueblos que él había conquistado. La consecuencia de esta conducta sería que todos los súbditos se iban a unir con él con una tremenda lealtad que trajo gran paz a todo ese lugar. Esta revolución en la política fue lo que afectó profundamente la historia del mundo. Especialmente afectó la historia judía. Porque cuando Ciro entra a Babilonia, es cuando Ciro, en vez de mantener a los judíos cautivos en Babilonia, aunque se acuerdan que dijimos la semana pasada que los judíos vivían bien, porque se acuerdan que dijimos que el lema de los babilonios era vive y deja vivir. Los babilonios, dijimos la semana pasada, eran muy agresivos en la guerra y crueles en la guerra, pero a la vez con que traían los cautivos, ya no eran crueles con los cautivos, los dejaban. ¿Se acuerdan que hablamos que los hebreos se organizaron en sinagogas y con jefes? Y vemos que se llegó Daniel llegó a trabajar para el rey, la reina Esther, que era judía, llegó a ser reina. O sea que vivían bien, pero Ciro va a ser tan importante porque él dijo, ¿por qué desbaratar ese país? Vamos a dejar que los judíos regresen al lugar de ellos y vuelvan a establecerse. Por eso estoy leyendo tanto, porque es importante saber, aparte que Israel iba a regresar, Judá iba a regresar porque tenía la promesa de Dios, Ciro fue la persona que Dios utilizó para que Israel regresara. Esta proclama liberal de Ciro, ¿qué lo impulsó? Ciro tal vez haya sido impulsado por la religión de sus dioses, eso lo vamos a ver en Esdras 1. ¿Qué era la religión de los persas? El zoroastrismo. ¿Qué cosa era el zoroastrismo? El Zoroastro. Ellos adoraban el fuego. El dios de ellos era el fuego. Esa era la religión persa, una serie de cultos mistéricos, de iniciación misteriosas y todo eso, que después llegó hasta Roma, y en Roma tenía adeptos. Y como los cristianos se reunían en catacumbas y todo eso para adorar, muchos romanos pensaban que los cristianos eran parte de estos cultos zoroástricos, de estos cultos persas. ¿Quién que hoy en día tiene una ideología parecida a este culto de Zoroastro, aunque no adoran el fuego? Los Bahá'í. ¿Sabe usted dónde hablar de los Bahá'í? Bueno, si tú has ido a hablar de los Bahá'í, lo que a ti se te olvidó. Bueno, cuando fuimos a Israel, ¿te acuerdas que fuimos a Haifa? ¿Tú no fuiste a Israel aquella vez? ¿A dónde tú fuiste? No, retiro lo dicho. Los que han ido a Israel se recuerdan el templo ese que está en Haifa, que tiene la escalera gigantesca con la cúpula dorada arriba. Ese es la tumba de Bahá'u'lláh, que es el que inventó una religión parecida a la nueva era, que decía que todas las cosas son buenas, pero él era persa. Y lo mataron los musulmanes y él está enterrado en Israel. Es un tipo de religión que aquí en Estados Unidos hay algunos que se llaman Bahá'í. Son un poco misteriosos pero ellos tienen un poco el espíritu ese del zoroastrismo, que no tienen al sol como Dios. En el primer año de reinado de Ciro, que era el 70 de que el pueblo fue sacado de la tierra de Israel y llevado a Babilonia, Dios tuvo misericordia y fíjate que tiene que ver
Fíjate que todo tiene que ver, ¿en qué año? 70. ¿Y de qué es múltiplo 70? De 7. ¿Y qué quiere decir el número 7 en Israel? El pacto. Fíjate, como siempre que esté el 7, hay una relación con el pacto. ¿Qué ha bien cumplido Israel? El pacto. Por eso, en el año 70 fue regresado, fue dado el edicto. Esto Dios se lo concedió e inspiró a Ciro, y escribió una carta a toda Asia que decía: así dice Ciro el rey, puesto que Dios Todopoderoso me ha hecho rey de la tierra habitable, creo que Él es aquel Dios a quien adora la nación de los israelitas, pues en verdad anunció mi nombre mediante los profetas, y que yo le edificaría una casa en Jerusalén, en el país de Judea. Cuando los profetas anunciaron a Ciro, Isaías 45, lo ven ustedes después. Isaías no anunció a Ciro, pero dijo que un rey pagano iba a edificar la casa de Dios en Jerusalén. Y Ciro, como había esa correspondencia con Daniel y los judíos, parece que Ciro sabía de esa profecía. Y Ciro asumió, o le convino, de que él era ese que iba a reedificar la casa de Dios. Por eso que dice que es mi voluntad que Ciro, habla la visión secreta, mi voluntad que Ciro, a quien he señalado por rey sobre muchas grandes naciones, envía de vuelta a mi pueblo. Va a decir después Flavio Josefo. ¿Se acuerda que yo les he hablado de Flavio Josefo, el gran historiador judío? El famoso libro que se me perdió y que acusé a todo el mundo y que después apareció en el horno de mi casa. Bueno, por eso yo siempre le he dicho, lean a Flavio Josefo. Lo pueden leer en el internet, el libro de él se llama Las guerras de los judíos. Flavio Josefo es una fuente, dice Flavio Josefo. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes que el templo fuera demolido. En conformidad, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, lo sobrecogió un inmenso deseo y ambición de cumplir lo que así estaba escrito. De manera que convocó a los más eminentes judíos que estaban en Babilonia y les dijo que le daba permiso de volver a su propia tierra y reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios, para lo cual les ofreció su ayuda, y que escribiría a los mandatarios y gobernadores que estaban en las proximidades del país de ellos, Judea, para que contribuyeran con oro y plata para la edificación del templo, y además que diera animales para los sacrificios. Entonces, está escrito Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Como les dije, esta profecía de Flavio Josefo está mencionada implícitamente en Esdras 1:2 y se encuentra en el último capítulo de Isaías 44 y en el primer capítulo de Isaías 45. Sigue diciendo Flavio Josefo: es muy probable que cuando Ciro tomó Babilonia encontrara allá a Daniel, el cual por largo tiempo había sido reconocido como uno de los más sabios ministros de Estado en todo el Oriente. Y es casi seguro que haya sido él quien le señalara la profecía de Isaías y le diera toda la información acerca de la cautividad. ¿Cómo reaccionaron los judíos a este edicto de Ciro? Un escritor contemporáneo hizo notar que no muchos de los exiliados demostraron estar ansiosos de volver a Palestina. Medio siglo en Babilonia había llevado a la mayoría a adoptar las costumbres y la cultura de la tierra de su forzada adopción. La mayoría se había sujetado a la nueva tierra por lazos matrimoniales y de amistad y por fuertes conexiones comerciales, tal como le pasa a todos los exiliados aquí en Miami, sobre todo los cubanos, que son los que han venido en exilio forzado, ¿no? Y los nicaragüenses hace años atrás, vienen huyendo pensando que van a regresar enseguida, y cuando pasan los años, ¿qué hacen? Se casan, tienen negocio, tienen la vida, tienen amistad, y cuando llega la hora de virar ya están mayores, ya dicen, ¿para qué voy a regresar si tengo mi vida aquí? O sea, que nosotros más que nada en Miami podemos entender perfectamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Además, otra cosa también nos pasa en Miami. Había crecido en Babilonia una generación que no conocía absolutamente nada de Israel ni le importaba. Fíjate que, como yo le digo, cambia la tecnología, pero el mundo sigue siendo exactamente igual. La fuerza de un vínculo poderoso
era necesario para hacerlos retornar. O sea que para ellos retornar tenía que haber un vínculo bien fuerte que los jalara. De ahí que la mayor dificultad era cómo despertar el entusiasmo para organizar que un grupo decidiera dejar toda la comodidad y la riqueza que tenían en Babilonia para ir a una tierra donde lo único que había en esa tierra eran piedras. Porque los ejemplos de Jerusalén, sabemos que en Jerusalén lo único que hay es piedra. No hay absolutamente nada más que piedra. Así que, imagínense, una Babilonia llena de agua, de canales, de jardines, de bienestar, de decir, vamos a dejar todo esto, hacer un camino larguísimo para llegar a un lugar donde nada más que lo que hay, piedra. Ni casa, ni templo, ahí no quedaba absolutamente nada. Por eso, y esto es más importante, es el segundo libro que vamos a estudiar, el primer grupo de exiliados llegó a Judea en el año 536. Acuérdense que los años antes de Cristo van bajando. En vez de ir subiendo como ahora, de 2001 a 2002, antes de Cristo va el 562, el 563, el 562, el 561. El primer grupo salió con el famoso Zorobabel, miembro de la línea de la familia de David, es uno de los pocos de la familia. Lo pueden ver en Primera de Crónicas 3:19. Zorobabel va a ser fundamental y va a ser, y ustedes, muy conocido para nosotros, porque ustedes saben una frase de él que nadie sabe que es de él. Cuando cantamos, no es con espada ni con ejército. Esa frase de Zorobabel dice, no vamos a conquistar Jerusalén, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Esa frase que se ha hecho tan famosa es de Zorobabel. Y lo importante, Zorobabel era de la línea real de David. Y con Zorobabel, que era de la línea real de David, vino Josué. No es Josué, que salió de Egipto, porque si no Josué tuviera 900 años. Sino un sacerdote levita del linaje de Sadoc, uno de los sumos sacerdotes. Sadoc fue el sumo sacerdote en el tiempo que Salomón dedicó el templo de Jerusalén. O sea que vinieron dos personas clave, Zorobabel, de la casa real de David, y Josué, descendiente del sumo sacerdote Sadoc, que fue el que consagró el templo de Salomón. Y eso es importante porque la línea sacerdotal se tenía que mantener a través de la familia de ¿quién? De Aarón. Este primer retorno tuvo todas las características de una cruzada religiosa. El grupo estaba integrado por 40 o 50 mil personas. Fue un grupo, imagínense que ese grupo salió de Babilonia cargando todas sus cosas, miren en el mapa, para atravesar desde Irak. Desde Babilonia estaba muy cerca de Bagdad, muy cerca, 2 o 3 kilómetros de Bagdad. O sea que vinieron caminando desde Bagdad hasta la orilla del Mediterráneo, hasta lo que era la tierra de Israel. Y fue un grupo bastante grande, pero si tienes en cuenta que la nación tenía 1 millón de habitantes, 45.000 es muy poco. O sea que la mayoría, inclusive los judíos, la mayoría de los, no vamos a hablar de los israelitas, la mayoría de los judíos mismos no regresaron. Por eso que en Babilonia había una comunidad judía muy fuerte. ¿Se acuerdan que San Pedro dice, la comunidad de Babilonia les manda saludos en la carta? Porque en Babilonia, también aquí comienza otra cosa que van a hoy mencionar a partir de este momento, que no existía de los judíos, que se llama la diáspora. ¿Qué cosa quiere decir diáspora en griego? Quiere decir dispersión. Cuando un pueblo se dispersa. Como en este momento esta gente se quedaron en Babilonia, pues ya había una dispersión, hay una diáspora. ¿Quiénes son los judíos de la diáspora? Los judíos de Babilonia. Después, ¿quiénes van a ser los judíos de la diáspora? Los judíos de Alejandría. Había casi 1 millón de judíos en Alejandría. Y después de la destrucción de Jerusalén, la diáspora judía va a ser toda Europa. Después, en el año 70 de nuestra era. La diáspora judía va a estar constituida en toda Europa. Es que Israel fue, ¿qué cosa? Disperso. Pero hasta este momento es cuando también se forma que ya antiguamente había una pequeña comunidad de judíos en Roma, pero la mayoría de los judíos estaban en Israel. A partir de este momento ya comienzan a haber comunidades judías en diferentes lugares que se afincan y siguen manteniendo la tradición judía. ¿A través de qué? A
¿A través de qué sigue manteniendo la tradición judía? De la sinagoga. ¿Se recuerdan que le dije que salió la sinagoga? La sinagoga es esencial para mantener la tradición judía cuando hay diáspora. Porque si no hay templo que no pueden adorar, pero ¿cómo mantienen la cohesión de su fe? Con la... Imagínate que ahora se prohíbe celebrar la misa en Estados Unidos, que Dios nos ampare, y no dudo que un día llegará la cuestión. Que se manda a celebrar, se cierran las iglesias. ¿Qué es lo que van a hacer los cristianos? Reunirse en grupos de oración en casa. Eso es lo mismo que eran los judíos. Como no podían adorar, se fundaron lo que se llamó la sinagoga, que ahora esta gente que viene de sinagoga traen el concepto de sinagoga a Israel. Porque el concepto de sinagoga, ¿dónde surge? Babilonia. Pero eso, Babilonia quiere decir convocación. Alguien que llama a alguien para que venga, quiere decir asamblea. Gente que los han llamado para que venga, o gente que se quiere reunir. Un individuo llamado Sesbazar, lo vamos a ver en el libro de Esdras, fue designado para gobernar esta colonia en Tierra Santa. Porque acuérdense que los se formó aquí, en Jerusalén fue una colonia. Llegaron a vivir en carpas, abajo de matas. No había nada. Eso es lo que va. Esto es muy interesante, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, porque en ambos libros vamos a ver, y hay mucha enseñanza ahí, cómo ellos, y van a ver que raro, ellos empezaron a construir Jerusalén de una forma contraria a la que todo el mundo comenzaría a construir una ciudad. Pero tiene un gran sentido. Cuando los judíos volvieron a Israel, hay un problema. Cuando los judíos llegan a Jerusalén, y ahora van a conocer a esta gente. ¿Qué pasa cuando los judíos llegan a Jerusalén? Se encuentran a los samaritanos. Ahí es el gran problema. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo cuyo nombre fue tomado de la ciudad llamada ¿qué? Samaria. ¿Y Samaria qué cosa era? La capital del reino del norte. ¿Se acuerdan? Donde estaba el templo a Yahvé con los becerros y todo eso, que cuando cayó ante Asiria en el 721, 200 y pico de años antes, solamente unos pocos israelitas de los reinos del norte, unos pocos, pero bien pocos, y pertenecientes a las clases más pobres, se quedaron en Samaria. Porque acuérdense que todos los artesanos, toda esa gente se los llevaron para Siria. Acuérdense que hay dos exilios, el exilio asírico de Asiria y el exilio babilónico. Del norte se lo llevaron para Siria, y el del sur, Judá, fue a Babilonia. Lo que pasó en Asiria lo que pasó en Samaria fue parecido a Judá. Se llevaron a toda la gente, y los que quedaron fueron la gente pobre, la gente que no tenía ningún tipo de cultura. Y como es una religión fronteriza, como Samaria se volvió la frontera del imperio asirio con Egipto, los asirios dejaron cantidad de tropas en Samaria para que custodiaran la frontera. ¿Y qué pasó? Los hombres asirios se casaron con las israelitas, y mezclaron las ideas paganas de Asiria con las ideas de Dios de Israel, que ya estaban en Israel del norte bastante paganizadas, por lo que estudiamos con Jezabel y con toda esta gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que los judíos, cuando llegaron, consideraron que esta gente no eran judíos. Y tenían razón, porque uno de los primeros mandamientos es que las mujeres judías no se podían casar con hombres extranjeros, ninguno se podían casar con extranjeros. Esta gente se casaron, aparte la fe de ellos ya estaba corrompida y se corrompió más con los cultos. Entonces, cuando los judíos llegaron, se encontraron que la tierra más o menos estaba ocupada y que esa gente se consideraban judíos, pero no eran judíos. Los judíos que retornaron de Babilonia eran gente piadosa. Los judíos, como les dije, fue como una cruzada religiosa. Los judíos llegaron no como vamos a probar la tierra, venían llenos del temor de Dios y llenos de fuego. Queremos restablecer el reino de Israel. Y entonces podemos decir un cierto fanatismo, ¿no? Porque venían con una intención fuerte. Cuando llegaron, vieron a los samaritanos que dijeron, no, ustedes váyanse de aquí, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Y de ahí comienza el conflicto entre samaritanos y judíos, que ustedes vieron que en época de Cristo, un samaritano no se hablaba con un judío. ¿Se acuerdan que el samaritano, los sacerdotes y esos que venían, el samaritano Jesús puso como ejemplo que cuidó al otro, al buen
que el hombre que estaba muerto en la parábola de samaritano, que Jesús lo pone precisamente porque los samaritanos eran profundamente odiados por los judíos. Hasta el día de hoy existe una comunidad, ya yo se lo dije el otro día, pero está bueno refrescarlo, existe una comunidad de 800 y tantos samaritanos en la ciudad donde está el pozo de Jacob, que íbamos a ir el año pasado. ¿Se acuerdan que no pudimos ir porque la cosa estaba media que alborotada en Nablus, territorio palestino, donde está Nablus? Ahí está el pozo de Jacob, todavía existe y tiene agua. Está en una iglesia. Y ahí está una comunidad de 800 y tantos samaritanos que son descendientes de aquella gente. Pero yo les dije que los samaritanos tienen un gran problema hoy. ¿Se recuerdan cuál es? Que como ellos no se casan con los judíos, ellos llevan 2000 años o más, o 2500 años casándose entre ellos. Y hay una cantidad de taras en las nuevas generaciones tremendas, de gente loca, de gente deforme. Y el sumo sacerdote de los samaritanos, hace 2 años, emitió una ley permitiéndole a los samaritanos casarse con judíos. Ahora falta que los judíos se quieran casar con los samaritanos. Pero permitió, ¿para qué? Para que entrara nueva genética, porque si no la comunidad samaritana se va a extinguir. Pero ellos siguen manteniendo sus costumbres antiguas, el sumo sacerdote sigue matando los corderos en la Pascua, tal como se hacía en la época de Jesús. Ellos siguen todavía el culto muy antiguo de Israel, una comunidad muy, 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 muy pequeña y con muchos problemas internos. Pero a partir de aquí, por eso hemos visto que han salido tantas cosas. Surge la sinagoga, surge el arameo, surgen los samaritanos, surge el Talmud, surge la escritura que ya va a tener Israel. La escritura de Israel va a ser muy pobre. Ahora con el alfabeto babilónico, la escritura de Israel va a hacerse grande y surge la raza de los escribas. A partir de aquí se van a escribir todos los libros de la Biblia, que estaban muy rudimentarios. Ya se van los escribas, van a empezar a escribir todas las sagradas escrituras. Así que hubo un cambio muy grande en el Israel que regresa. Hubo un cambio muy grande, hubo un reto muy grande, porque venía en un lugar donde no había absolutamente nada, tal como los judíos que llegaron a fundar el Estado de Israel en el año 1946, llegaron a un lugar que no había absolutamente nada. Con la diferencia que el Estado de Israel en el 46 lo apoyaron muchas naciones, y en ese momento, aunque Ciro dio la orden de que le dieran oro y plata, vamos a ver todas las dificultades que tuvieron, porque los samaritanos estuvieron atacando a los judíos mientras estaban construyendo a Jerusalén, y eso hizo que el odio fuera irreconciliable entre las dos naciones. Ya la semana que viene vamos a arrancar ya con, esto fue una introducción histórica para que vean en qué ambiente se mueve el pueblo de Dios, y a la semana que viene vamos a arrancar con el primer libro de Esdras. No es un libro grande, el libro de Nehemías tampoco es grande, pero es un libro muy, muy hermoso. Durante todo el exilio babilónico, ¿quién es el profeta del exilio babilónico? El profeta del exilio babilónico es Ezequiel. Ezequiel vivió en el exilio babilónico. ¿Cuál es el nombre de la antigua capital de Israel, que hoy en día es una ciudad muy moderna? Tel Aviv, porque ahora la capital es Jerusalén. Bueno, ese nombre de Tel Aviv lo puso Ezequiel. Es una colina. Ezequiel, cuando salía del exilio, vio esa colina que le llamó Tel Aviv cuando los judíos se iban, y por eso la capital nueva le pusieron Tel Aviv, porque fue la visión que tuvo Ezequiel en la nueva ciudad que se construía en Israel. Pero el profeta del exilio babilónico fue Ezequiel. Los demás profetas que conocemos vivieron durante los reinados de toda esta gente, de los reyes de Judá y los reyes de Israel que nosotros hemos escuchado hasta ahora. Así que, porque no se crean que todo tiempo hubo profetas en Israel. Todo el mundo piensa que en Israel todos los años había un profeta. Los profetas tuvieron una etapa. Y después ya hubo mucho tiempo que el Señor no habló. Así que ya por la semana que viene comenzaremos con el libro de Esdras. Así que